Nacional. Hemos tenido muchos productores que han intentado buscar el crédito y no han podido. Menos del 20% lo habían logrado. ¿Es posible aplicar mejoras pronto para facilitar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas? ¿Sabe cuánto destina a Capital Semilla? Debería darles vergüenza, un 2% de su presupuesto. Los trámites están engorrosos, muchos prefieren mejor desertar. Analizamos la situación del sistema de banca para el desarrollo. Esto es Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional, en este espacio que Televisora de Costa Rica dedica a las mañanas de los domingos para que podamos conversar con un poquito más de pausa y profundidad sobre los principales temas del acontecer nacional. Y como han visto ustedes en la publicidad durante esta semana y ahora en nuestros titulares, hoy vamos a hablar sobre el sistema de banca para el desarrollo. Esto con motivo de la presentación del tercer informe que realizó la comisión evaluadora, que la ley 8634 indica que cada 4 años deben hacer una evaluación de cómo está este sistema. Y aunque el informe habla de algunos avances y también de una administración mucho más robusta de este sistema que busca incrementar la economía mediante la colocación de créditos, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, hay todavía algunos señalamientos de espacios de mejora. De eso vamos a conversar y por eso permítame ahora presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros don Miguel Gutiérrez Saxe, quien es licenciado en Economía y doctor en Educación. Fue fundador y director hasta su jubilación del programa Estado de la Nación. También estuvo en la Defensoría de los Habitantes y el Consejo Nacional de Rectores. Él es miembro de esta comisión que evalúa banca para el desarrollo en representación del programa Estado de la Nación. Muy buenos días, don Miguel, qué gusto tenerlo por acá. Encantado de saludarla, Liliana. Bien, y también estará con nosotros el día de hoy don Carlos Palma, quien es el representante de la Universidad de Costa Rica en esta comisión evaluadora. Él es de la Escuela de Economía de la Universidad. Buenos días, don Carlos, qué gusto tenerlo acá de nuevo en Estado Nacional. Muchas gracias a ustedes. Damos también la bienvenida a la señora diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana, quien ha estado haciendo en los últimos días una serie de consultas, hizo una serie de consultas a Banca para el Desarrollo, debido a algunas inquietudes, doña María Marta, que usted ahorita más adelante nos va a decir qué tiene sobre el sistema. Buenos días. Buenos días, doña Liliana, y un saludo a todos los costarricenses. Y para finalizar la integración de nuestro panel del día de hoy, me da mucho gusto también recibir el día de hoy a don Guillermo Bonilla de la Defensoría de los Habitantes. Esta entidad también realizó un estudio, un informe que presentaron en el 2019 sobre banca para el desarrollo. Bienvenido. Muchas gracias, con mucho gusto. Ahora vamos a conversar sobre los hallazgos porque en el informe de la Defensoría de los Habitantes pues se había señalado que había una concentración, mucho más crédito en las cooperativas. Pero bueno, antes de entrar en materia con el tema del día de hoy, vamos a hablar brevemente sobre una buena noticia que pasó esta semana. Y es que tras varios días de discusión y sobre todo disconformidades ante el proceso de elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia por la forma en que se hizo, es decir, mediante una votación secreta, el pasado martes 4 de octubre la Asamblea Legislativa aprobó el expediente 23.313, que reforma varios artículos de la ley constitutiva del Poder Judicial y que básicamente lo que se es conocido como ley para garantizar la transparencia en las votaciones del Poder Judicial. Este proyecto se aprobó con una cantidad de 45 votos a favor y 0 en contra, y fue una iniciativa que había presentado la fracción del partido Frente Amplio, precisamente para eliminar el secreto en las votaciones. Bien por la transparencia en los procesos es algo que estaba clamando la población costarricense. Bueno, para entrar en materia, aunque entre sus objetivos, los de la Banca para el Desarrollo, está la inclusión financiera y la transformación productiva, las quejas por problemas de acceso a los créditos todavía se mantienen, sobre todo en sectores como pequeñas y medianas empresas, emprendimientos en zonas costeras y también productores agrícolas. Vamos a comenzar con esas críticas que se han mantenido y que esta semana Estado Nacional conversó con algunos de los representantes y nos las mantuvieron.
El sistema Banca para el Desarrollo tiene como misión contribuir con el crecimiento, la inclusión financiera, la reducción de la pobreza y la transformación productiva en Costa Rica. Sin embargo, las pymes, agricultores, ganaderos y emprendedores reconocen que hay debilidades que no les permite obtener un crédito. Nosotros tenemos que buscar que Banca de Desarrollo vaya innovando. ¿Innovando en qué sentido? En que no es solamente capacitar y financiar, es que los proyectos sean sostenibles en el tiempo y puedan permanecer para generar empleo, para generar desarrollo y un impacto económico. El papeleo, los requisitos que en muchos casos parecen imposibles y la poca información que brindan los bancos sobre este sistema son algunas de las principales falencias. Una de las principales es la administración de los bancos. La mayoría de los bancos tienden a ofrecer sus créditos, sus préstamos y no propiamente el de la banca de desarrollo, ¿verdad? Entonces, a veces uno como que tiene que sacárselos con cuchara, ¿verdad? Decir, bueno, pero ustedes también representan el capital de la banca de desarrollo. Obtener un crédito de Banca para el Desarrollo es un reto más para los emprendedores de las zonas más alejadas del país, que en muchas ocasiones prefieren desistir y en el peor de los casos dejan morir sus negocios por falta de capital. Hay temas bastante delicados. Los trámites están engorrosos, muchos prefieren mejor desertar, ir a un crédito personal o en algunas instancias seguir con un emprendimiento por subsistencia que está en la lucha de llevar el arroz y los frijoles a la casa, que lamentablemente la gran mayoría de los emprendimientos mueren. Tener un respaldo sólido no es garantía que se obtendrá el préstamo para desarrollar las pequeñas empresas. Los agricultores y ganaderos pasan por trámites extensos con poca información que se vuelve un camino tortuoso del que terminan desistiendo. La estructura que le permita al hombre y a la mujer del campo accesar al crédito sin tanta distorsión, sin tanta tramitología, que ese crédito pueda ser garantizado con un respaldo de sus cosechas, de sus animales, y que no tenga que hipotecar su casa. El porcentaje de emprendimientos o pymes beneficiados por la Banca para el Desarrollo es bajo, lo que preocupa a los representantes de estos sectores. La Cámara Costarricense de Pymes cuenta actualmente con 200 empresas aproximadamente. De sus afiliados, ni la mitad logra consolidar un crédito. Por otro lado, el otorgamiento de capital semilla a las operadoras les limita el alcance. De todos los que en algún momento habían optado por un servicio como el de banca de desarrollo, menos del 20% lo habían logrado. O sea, solo menos del 20% habían podido realmente acceder a los beneficios. Hace poco hicieron un lanzamiento de capital semilla para 15 plazas y participaron 150 emprendedores. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que apenas un 10% se le está dando para poder apoyar emprendimientos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Necesitamos que se amplíe más la cartera. Aquí en el cantón hemos tenido muchos productores que han intentado buscar el crédito y no han podido. Ante la falta de información, el camino para obtener un crédito de desarrollo se vuelve complicado. Los préstamos en cooperativas o personales son el salvavidas de los pequeños empresarios. ¿Está llegando la Banca para el Desarrollo a las manos correctas? ¿Están los emprendedores recibiendo la ayuda idónea para crecer? Esto lo analizaremos acá en Estado Nacional. En días recientes, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Marta Carballo, externó algunas preocupaciones. Doña María Marta, específicamente, ¿qué es lo que usted ha señalado esta semana? Porque también vi que envió una solicitud, un requerimiento de información a don Miguel Aguiar de Banca para el Desarrollo. Sí, doña Liliana, mi mayor preocupación es que el dinero de Banca para el Desarrollo no le está llegando a la persona que lo necesita, al emprendedor que está tratando de sacar adelante su negocio. Y es que Banca para el Desarrollo es una banca de proyectos, no es una banca de personas. En el artículo 5 de la ley establece que Banca para el Desarrollo debe facilitar. Y en el artículo 5 establece a quiénes. Y el primero que debe facilitarle es a emprendedores.
Y el significado de emprendedores en la ley es una persona motivada que tiene la capacidad de visualizar un proyecto antes de que este proyecto pueda hacerse una MIPYMES. A estas personas no les está ayudando Banca para el Desarrollo. Esas personas necesitan cumplir una serie de requisitos que me permito leer: constancia de salarios. La realidad de los emprendedores es que son personas desempleadas, que se tiran a la calle a buscar cómo llevar el arroz y los frijoles a la casa y emprender un negocio. 3 años de experiencia en la actividad. Entonces, ¿cómo un emprendedor va a tener 3 años de experiencia? Claro, si está queriendo empezar un proyecto. Está queriendo empezar un proyecto. Estudio 0 riesgos. ¿Cómo vamos a entonces? Primero, no estamos evaluando entonces un proyecto, estamos evaluando una persona, la primera duda que me genera. Y la segunda es, entonces, los avales, ¿para qué están? Banca para el Desarrollo no está facilitando, no está haciendo una verdadera inclusión financiera, no está haciendo para lo que fue creada. ¿A quiénes les está ayudando Banca para el Desarrollo realmente? ¿A las empresas ya establecidas o al emprendedor que está ahí, como decimos los costarricenses, pulseándola para salir adelante? Esa es mi mayor preocupación. Claro, la Defensoría de los Habitantes en el año 2019 también había publicado un informe que hizo independiente, por supuesto, ellos, para ver un poco el estado de Banca para el Desarrollo. Don Guillermo, ¿qué encontraron ustedes en ese momento como principales hallazgos? Bueno, precisamente al oír a los entrevistados hace un momento, podemos decir que coincidimos con ellos. Es más, es muy gratificante ver el informe de la comisión evaluadora porque coincide muchísimo con lo que nosotros vimos. Una de las cosas que nosotros nos propusimos, el equipo que trabajó en esto de la Defensoría, fue, bueno, es que no solo vamos a ver la información más actual, no, queríamos irnos al origen. Nos fuimos y revisamos personalmente en las oficinas, en la biblioteca de la Asamblea Legislativa, todos los proyectos de ley, el espíritu de esa ley. ¿Qué decía ahí? Ya ahí se hablaba de innovación, se hablaba de cómo Costa Rica iba a ser más solidaria, de cómo íbamos a decirle a la gente, ya los bancos no van a tener que excluir, sino más bien incluir a la gente, ¿verdad? Entonces se hablaba de que la mujer, el discapacitado, las personas que realmente, los grupos étnicos, etcétera, iban a ser los más beneficiados porque estaban excluidos. Es más, hay algo desgarrador de un pasaje donde una persona llega cuando se usaban CD y dice, aquí tengo mi proyecto, un recién graduado de la universidad, y mi abuelita está dispuesta a hipotecar la casa para poder hacer ese proyecto. O sea, eso fue algo muy, muy impactante, ¿verdad? Entonces, nosotros dentro de los hallazgos vimos que había una oportunidad para incluir y relacionar el tema de la pobreza y la pobreza extrema. Vimos que había un potencial de esto. Vimos cómo a través de las coordinaciones como el IMAS, en ventanilla, nosotros fuimos a las ventanillas y vimos lo que dicen los señores en las entrevistas, de que se pedían requisitos de garantías reales, se pedían una serie de cosas que las personas no podían cumplir. Le agrego a lo que dice la señora diputada el asunto de un, ¿cómo se llama? Salarial. No, ¿cómo se llama esto? Las certificaciones de contadores. Público autorizado. Que eso cuesta plata, ¿verdad? Estados financieros. Entonces, claro, pero uno comprende también que si se va a prestar dinero y que es un crédito, pues tampoco se puede prestar sin requisitos, ¿verdad? Uno podría esperar una línea más rápida, pero que no significa necesariamente que no haya requisitos. Ustedes encontraron una concentración de colocación en cooperativas. Correcto, alrededor del 51% estaba concentrados en cooperativas, el 26% en mujeres, y alrededor del 9% en zonas costeras, a pesar de que el artículo 7 de los grupos prioritarios establecen que debe haber una mejor distribución. Bueno, todo eso es sujeto a revisión de acuerdo con nuestra perspectiva. Claro. En días pasados, la comisión evaluadora, don Miguel y don Carlos Palma, que son miembros de esta comisión, presentó el tercer informe. Este es un mecanismo que establece la misma ley para evaluar de una forma independiente su funcionamiento. Tal vez comencemos, don Miguel, contándonos cómo funciona esta comisión y qué mecanismos utilizaron para evaluar estos últimos 4 años. Sí, mire, lo primero que
hace la comisión evaluadora es tener los documentos y revisar un conjunto muy amplio de documentos. También entrevistar a gente del sistema de banca, entrevistar a los operadores financieros. Muchos de ellos son ciertamente operativas, son agentes, algunos de ellos regulados, otros son no regulados. ¿Qué es más ágil? El no regulado. ¿Qué es lo que está demostrando que es más sencillo llegar a una ventanilla? Los actores que tienen una regulación no tan estricta como la del sistema bancario. Claro, y no porque estos no quieran, sino porque tienen que cumplir con la normativa del sistema financiero nacional. Exacto. Y aún los no regulados deben cumplir con ciertas normas prudenciales. Digamos que, ¿cómo comenzó esto? Esto comenzó cuando se abrió a los depósitos bancarios a la banca privada. Entonces alguien dijo en ese momento, vamos a que cueste algo a la banca privada eso. Entonces se dijo el 17% de esos recursos tienen que ser utilizados en proyectos de desarrollo. ¿Es el 17% de qué? De los depósitos a la vista del sistema privado, de bancos privados. O sea, ¿es el 17% del total de recursos que hay cada año o cómo funciona, don Carlos? No, tal vez para complementar. Sí, con mucho gusto. No, en realidad creo que lo importante de esa transformación de la ley es que al abrirse la banca privada se les exigió que el 17% de los depósitos a la vista o menos de 30 días, en ahorros de menos de 30 días, se depositaran en algún banco comercial del Estado para que pudieran ser utilizados mediante el sistema de banca de desarrollo, de los cuales, si cumplían ciertos requisitos esos bancos privados, los podían prestar a ellos. Si no cumplían los requisitos, tenían que dejarlos en inversiones. Claro. Don Miguel, entonces, tal vez, sí, adelante, que le interrumpí. Eso en la ley original a mediados de los 90. Después fue creado el sistema de banca para desarrollo y se dijo, aquello viene para el sistema de banca, aquellos recursos. Y de nuevo viene lo que don Carlos nos explicaba. Si el sistema, si el banco privado tenía ciertos requisitos, podía colocarlos ellos, pero con normas de tasas y con normas ya prudenciales que a ese momento se habían incorporado. ¿Eso qué hizo? Dificultó por mucho tiempo que los privados pudieran colocar los recursos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente los privados están fondeados en dólares. La gente invierte ahí en dólares, no en colones. Y, como dijo don Carlos, a 30 días o menos. Eso hace muy complicado que se logren utilizar. Pero no solo eso, sino que alguien dijo, bueno, hagamos un sistema de banca con un conjunto de elementos. Entonces hay colaboradores. Por ejemplo, el INA tiene que dedicar el 15% de sus recursos para lo que son servicios no financieros. ¿Eso qué es? Capacitación, por ejemplo, elaboración de planes de trabajo, incluso estudios de factibilidad. Todo eso estaría dentro de los servicios no financieros. ¿Y ustedes encontraron que eso se está ejecutando? En esta tercera evaluación, que ya va el INA por adjudicar el 10%, no el 15% previsto por ley, que es lo que se plantea. Mire, es indispensable mejorar en este acompañamiento de los servicios financieros con servicios de apoyo no financieros, capacitación, elaboración de planes de trabajo,
evaluación de los proyectos, lo que fuera, Claro, claro. pero acompañar al sistema financiero. Si ven ustedes, es un concepto de sistema de banca de desarrollo tomando pedacitos de instituciones que ya están operando. Por ejemplo, un colaborador es el INA, otro colaborador es el IMAS, otro colaborador era CONICIT y ahora Agencia de Promoción de Ciencia y Tecnología. En fin, es un conjunto de elementos que existen en el Estado que hay que coordinar para producir servicios financieros y no financieros. Claro, esta evaluación, don Miguel, que ustedes hicieron, tal vez recapitulando, las fuentes de información que utilizaron fueron la revisión documental, análisis de indicadores, nuevos estudios especiales, que eso incluye, Exacto. por ejemplo, don Carlos, cliente incógnito, que este es un recurso interesante para conocer de primera mano. Sí, efectivamente, ese es uno de los estudios que más luz dan en este análisis. Encontramos efectivamente de que la gente tuvo problemas de acceso precisamente a hacer uso de los recursos. ¿Qué tipo de obstáculos? Bueno, por ejemplo, de que, ya lo mencionaban en el pasaje anterior, de que efectivamente cuando han llegado a los bancos ofrecen primero sus productos que les dejan más margen. Y además... Claro, como dicen, ni tontos que fueran. Ellos tratan de colocar el pan propio de la casa antes que que es además Exacto. con condiciones más blandas. Pero déjeme decirle algo, Liliana. ¿Qué cree usted que es la proporción que representa el sistema de banca de desarrollo con sus propios recursos dentro del sistema financiero nacional? No tengo idea de... 2%. Solo un 2%. Exacto. Entonces, lo que dice don Carlos es así. Cuando usted llega a un banco grande, ¿qué es lo que tiene ellos por delante? Un cliente en potencial para sus propios recursos. Claro, esa es una debilidad del sistema propiamente dicho. No, Vamos antes, tal vez... Es una fortaleza, porque lo que hace es especializar al sistema de banca en pymes. Sin embargo, don Carlos, usted mismo mencionaba que en el cliente incógnito sí encuentran que cuando esa persona llega a las ventanillas, ese interés del banco privado es uno de los primeros tropiezos, Sí. don Carlos. No, efectivamente. Y además, el acceso propiamente hacia el banco es un acceso con mucha dificultad. Primero, por la falta de información, después porque ellos no tienen recursos especializados en atender ese tipo de segmento de clientes, y después porque en realidad los clientes que llegan al sistema de banca de desarrollo son clientes pequeñitos, y ponerle personal a atender a un cliente pequeñito frente a ponerle personal a un cliente grande, pues el costo casi que viene siendo el mismo. Entonces es mucho más rentable para los bancos tradicionales atender, por supuesto, a las grandes empresas o a las medianas empresas. Claro. Y no a ese que hay que ayudarle incluso hasta hacerle un estado financiero, porque muchas veces esa capacidad no las tienen. Claro. Vea usted que el tema comienza con un conjunto de retazos que se supone van a ser un sistema. Las reglas que se fijan en la ley original del sistema de banca son muy imperfectas. Entonces, por ejemplo, le exigía al banco privado prestar a una tasa y a plazos, etcétera. La banca privada decía, no, yo prefiero mantener estos recursos acá y no colocarlos con estas reglas. Pero no están obligados a hacerlo, ¿A qué? a colocarlos con... No, No necesariamente. no Antes, hay quien pueda obligar a alguien privado a colocar recursos de alguna manera. claro, antes de continuar, quiero, para que los televidentes tengan un punto de referencia y de partida, mostrarles un pequeño resumen de algunos de los hallazgos que hace este tercer informe de la Comisión Evaluadora del Sistema Banca para el Desarrollo. Entre los principales hallazgos está que hay una importante movilización de recursos, dicen ellos, y el hecho de que el foco de colocación sea en pequeñas y medianas empresas. Veamos.
La Comisión Evaluadora del Sistema de Banca para el Desarrollo concluye que en los últimos años ha habido un sustantivo progreso y una mejor administración, aunque se arrastran aún retos importantes. Para concluir que hay una mejora en la movilización de fondos, la Comisión hizo una comparación porcentual de las colocaciones totales que hubo entre el periodo 2008 al 2015, cuando se colocaron solo 314.000 millones de colones, versus las que se dieron entre el año 2016 y el 2020, cuando la colocación ascendió a 998.000 millones de colones, un 76% de crédito otorgado. Según el informe, la flexibilización a la banca privada para que pudiera colocar en forma directa los recursos del peaje bancario contribuyó en la mejora de la movilización de fondos. La Comisión considera como un acierto la focalización del sistema en empresas de menor escala. El financiamiento para pequeñas y medianas empresas, hecho por Banca para el Desarrollo, representó el 28% del total del crédito otorgado por el Sistema Financiero Nacional. En términos de cifras, señalan que Banca para el Desarrollo ha beneficiado con sus préstamos a 60.671 unidades productivas desde el momento de su creación. El monto promedio de los préstamos que se han colocado es de 6.700.000 colones, con una tasa de interés promedio del 6.7%. Según la Comisión Evaluadora, unas 22.352 personas o empresas beneficiadas, es decir, un 37%, nunca antes habían tenido acceso a ningún tipo de préstamo en el Sistema Financiero Nacional. Viendo estas cifras, doña María Marta, pareciera que sí se ha dado un avance con relación a lo que conocíamos anteriormente, que era el ritmo de colocación de Banca para el Desarrollo. Sí, hay varios temas importantes. Lo primero es retomar el 80% del dinero del peaje que está dolarizado. Y esto, para que los costarricenses entiendan, hay un monto de más de 200 millones de dólares que no se pueden colocar. Esto es muchísima plata. Mi pregunta es, ¿qué han hecho los directores de Banca para el Desarrollo? ¿Qué soluciones han buscado para que este dinero se pueda colocar? Es muchísimo dinero que no está pudiendo llegar a las personas que realmente lo necesitan. Y aquí nos exponen cifras de 60.000 unidades productivas. Pero, por ejemplo, FONADE, la ley exige que el 40% de los préstamos o de las colocaciones sean en el agro, en el sector pesquero, en microempresas. Pero déjenme contarles que las microempresas hasta el 2021 eran empresas que anualmente vendían 350 millones de colones. Gracias a Dios, en el 2021 cambió y ahora son 175 millones de colones anuales, que es aproximadamente 15 millones mensuales. ¿Cuál empresa, cuál microempresario, estos préstamos de 15, estas ventas de 15 millones mensuales no es para el culantrero de Cartago, no es tampoco para el señor de Talamanca que siembra papaya, no es, ellos no venden 15 millones de colones mensuales. Entonces, yo coincido con el informe, claro que el dinero está colocado. Y vuelvo a repetir, mi preocupación y mi pregunta ha sido en quiénes está colocado este dinero. Eso hablando en términos de en quiénes como empresas. Pero si hablamos en quiénes entre mujeres y hombres, en el artículo 8, la ley establece que debe de haber una colocación equitativa. Pues resulta que el 57% está colocado en hombres y solo el 17% está colocado en mujeres. Y si les preguntamos a Banca para el Desarrollo cuáles son las políticas que han estado estableciendo para neutralizar estas diferencias, no sabemos cuáles son las políticas. La realidad es que tenemos emprendedores que necesitan el dinero, que necesitan emprender, pero este dinero no les está llegando a ellos. Don Guillermo, ¿ustedes ven avances con respecto al estudio que ustedes publicaron en 2019 a esta evaluación que es de 2016 a 2020, incluso algunos de 2021, algunos datos? Sí, bueno, yo tengo que reiterarle que para nosotros es gratificante el hecho de que en el informe se digan muchas de las cosas a las cuales nosotros, los hallazgos y las recomendaciones nuestras. Pero esta última, digamos, estos últimos números que usted nos refleja acá de Banca para el Desarrollo,
nos permite decirle algo. Uno de los puntos focales nuestros fue el tema de transparencia. La Defensoría, el tema de transparencia, lo ha conceptualizado 2 puntos como que una institución transparente es una institución que emite buenas prácticas de lo que se está hablando en el planeta actualmente, que es acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos o reutilizables. Nosotros solicitamos a Banca para el Desarrollo información, porque eso es muy importante, los números que ahí se dan. Nosotros queremos saber el detalle, porque sin el detalle es poco probable que usted pueda decir si el pastel se está repartiendo acorde con lo que establece, por ejemplo, el artículo 7 de la ley. Entonces, esas son cosas en las que nosotros hemos venido insistiendo y se plantean específicamente en el informe. Claro, don Carlos, ustedes sí vieron en el detalle, don Carlos y don Miguel, la información de documental, entrevistas e incluso este cliente incógnito. Sí, efectivamente. Con lo que decía la diputada Carballo, tiene mucha razón. Efectivamente, la ley exigió a mantener esa parte del peaje bancario en dólares. Y una de nuestras recomendaciones es precisamente hacer una reforma de esa ley. ¿Qué significa hacer esa reforma de esa ley? Hacer bonos de desarrollo. Ese es un concepto de utilizar ese monto que está ahí parqueado, utilizarlo, colonizándolo, por ejemplo, y sacando bonos de desarrollo, de tal manera que se puedan utilizar. Esa es una reforma muy concreta que creo que va a desbloquear ese monto que está ahí parqueado. Y otra cosa que tiene que ver precisamente con lo que usted señalaba, diputada Carballo, es con relación a la estructura del sistema de banca. Es decir, el Consejo Rector está manejado desde el punto de vista sectorial. Es decir, está el ministro de Agricultura, el ministro de Economía, ahora está el ministro de Turismo. Claro, hubo toda una... Y está el MISID. Hubo todo un problema, ¿verdad, don Miguel? Ahora porque se había puesto como presidente al ministro de Turismo, se insistió por parte de Presidencia. Sin embargo, la Procuraduría fue clara, un ministro que no tiene cartera, don Miguel, no podía ser presidente de Junta Directiva. Y efectivamente es una de las recomendaciones que hacemos, revisar esa estructura orgánica que tiene precisamente la Banca de Desarrollo. Porque, vamos a ver, esta es una institución muy técnica, que debería estar manejada técnicamente, ya sea por especialidades, por temas, etcétera, pero no por sectores, porque cada uno de los sectores va a estar haciendo su trabajo para jalar para la actividad que está representando. Claro, y eso puede presentar problemas de distorsión, claro, de asignación del crédito. De conflicto de intereses. Podemos hacer aquí nuestra primera pausa y al regresar vamos a conocer 12 retos que señala la Comisión Evaluadora que debe enfrentar la Banca de Desarrollo para estos próximos 4 años que vienen. Ya regresamos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus observaciones, críticas y sugerencias de temas para que conozcamos aquí en la Mesa de Estado Nacional. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy domingo, que estamos hablando sobre el tercer informe de la Comisión Evaluadora del Sistema de Banca para Desarrollo, que encuentra, como dijo don Miguel Gutiérrez en los medios esta semana, un árbol que ha echado raíces. Ellos encuentran que hay una importante movilización de fondos y hablan de un 76% de los recursos, de los créditos que se colocaron entre el 2016 y 2020. Estos hallazgos del informe de la Comisión Evaluadora contrastan un poco con manifestaciones que se habían dado hace algunos días. Por ejemplo, la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, que criticó mucho las métricas del sistema de banca para el desarrollo. Veamos. ¿Sabe qué? Tienen 52.000 millones en un fondo de avales no prestados. ¿Sabe cuánto destina a Capital Semilla? Debería darles vergüenza, un 2% de su presupuesto. Tiene 350 millones de dólares invertidos en el Banco Nacional y en el Banco de Costa Rica en lugar de estárselo prestando a los agricultores, productores y emprendedores.
pidieron a los anteriores diputados y les aprobaron triplicar su presupuesto de gastos operativos porque según los funcionarios de Banca para el Desarrollo iban a llevar las oficinas a regiones alejadas. ¿Y sabe qué hicieron? No abrieron ni una sola oficina en regiones alejadas. Sistema de Banca para Desarrollo ha recibido 140.000 millones de recursos frescos que no llegan a los productores. Sus directores ganan entre 5 y 7 millones mensuales y tiene 57 funcionarios. Tiene, oigan esto, el apetito de riesgo más bajo del mercado, un 1%, mientras que el resto de los bancos oscila entre un 3 y un 6%. Estos señalamientos hicieron también que esta semana don Jorge Vargas Cuyel, que es el director del programa Estado de la Nación, también en la gira de entrevistas que han hecho para dar a conocer este documento, porque este documento lo hace la Comisión precisamente para darlo a conocer a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría y a toda la población costarricense. Pero don Jorge decía que existen ideas preconcebidas que se convirtieron como en leyendas urbanas, como que Banca para el Desarrollo está sentada encima de un montón de plata que no presta. ¿Qué opina usted, don Miguel, de estas declaraciones o de estas cifras que menciona doña Pilar versus las que ustedes encuentran en este informe? Mire, el tema del mito urbano yo lo veo un poquito distinto, que es en el fondo lo mismo. Si usted le pregunta el informe en el 2016, dice hay una gran cantidad de recursos que no han sido colocados. Pero si usted le pregunta al informe del 2022, lo que le dice es, mire, lo que va quedando de recursos son fundamentalmente recursos de peaje bancario, que ya vimos el problema que tiene, y faltaría colocar algunos fondos de avales y de capital de riesgo, capital semilla, que recién hubo reforma en la ley para implementar esta línea. El gran tema, pues, es a qué periodo está hablando y si está hablando de recursos financieros. Vea que el tema financiero convierte en algo muy distinto. Porque si usted tiene un presupuesto para gastarlo, usted puede disponer de ese presupuesto para gastarlo dentro de ciertas reglas. Pero si usted tiene recursos de terceros, usted no puede disponer de esos recursos de terceros. Cuando le digo terceros, pueden ser ahorrantes, pueden ser bancos, pueden ser N cosas. Usted decía, el sistema de banca echó raíces, sí. Ahora tiene 50 colaboradores y colocadores. Ese es como un tercer piso que depende de cooperativas y otros actores financieros que colocan. Esa es la gente que pensamos nosotros va a tener la posibilidad de llegarle al último rincón en el país. De los usuarios que necesitan. La pregunta sigue siendo, don Miguel y doña Liliana, es en quiénes está siendo colocado el dinero, porque el dinero está colocado, claramente que sí, llevan razón, es en quiénes, y esa es mi preocupación, y eso es lo que yo quiero dejar claro en esta mañana. Necesitamos que Banca para el Desarrollo coloque el dinero en el emprendedor que necesita este dinero para poder salir adelante. Que el foco sea con mayor precisión. Voy a hacer aquí, don Miguel, sí, muy brevemente, para terminar muy brevemente. No, el tema de la pregunta esta es en quién se está colocando. Hubo una encuesta. Cliente incógnito, ¿qué es? Se manda una persona con ciertas características a tramitar un crédito y ver qué le pasa, ¿verdad? Ese es cliente incógnito. Es un experimento. Ahora, hay una encuesta que quiso descubrir a quién le está llegando. Y por eso podemos decir, es en una forma muy importante a pymes. El sector agropecuario es otra cosa y por cierto que ahí se destina una muy buena parte, más de la mitad de los recursos del sistema de banca. Sí, a pymes, pero no al emprendedor. Al emprendedor no le está llegando y la ley establece a pymes, pero en su inciso A
establece que debe ser como número 1 al emprendedor y al emprendedor no le está llegando. Al pyme sí, pero al habla emprendedor usted no. de esas nuevas empresas. Don Carlos, ¿usted quiere No, aportar? efectivamente hay deficiencias en la cobertura. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la banca tradicional que está prestando recursos que son no tradicionales. Es decir, a emprendedores, a pequeños empresarios, a gente pulseadora, como lo decimos. Y realmente creo que el sistema banca de desarrollo está llamado a aumentar la cantidad de operadores. ¿Qué significa aumentar la cantidad de operadores? Para romper ese ciclo odioso que existe, es de que existan mayor involucramiento de organizaciones locales en la asignación de recursos, para que esté llegando a donde ellos. Y estamos hablando de cooperativas, asociaciones, Microempresas. microfinancieras, en fin, esas organizaciones locales, incluso en conjunto con las municipalidades, pueden formar estructuras para asignar esos recursos. Claro. Y siento de que ahí es donde está faltando. Sin dejar de mencionar que el 81% de los recursos son colocados en el gran área metropolitana, 19% en las costas. En el último lugar de colocaciones está Limón, cuando es una de las provincias con más niveles de pobreza y de desempleo, una provincia homogéneamente pobre, y es la última en colocaciones de banca para el desarrollo. Claro, si hubiera precisión, uno tendría que pensar que ahí es donde más debería haber. Sí, pero además hace falta fomentar más la estructura de incubaciones de empresas. Es decir, Lo establece la ley. Que es precisamente esa estructura necesaria para esa persona que tiene la idea, que tiene la iniciativa, pero que no existe las condiciones para emprender. Esa estructura es la que necesitamos que se fortalezca en cada una de las, yo diría los cantones, porque esto tiene que ser regional, esto tiene que ser territorial. Y para eso hay que olvidarse de esa estructura de los bancos, etcétera, que tienen oficinas, y volver más, tal vez, a innovación, a través de lo que es los sistemas digitales. Es decir, mucho emprendedor desde su casa, con una computadora, puede desarrollar un negocio. Claro, es el espíritu de la ley. Empresas de animación digital y demás. Y no existe el acceso precisamente hacia esa persona. Para que nos alcance el tiempo y sacarle bastante provecho a este documento que ustedes hicieron, quiero hacer un recuento ahora de los principales retos que ustedes señalan. Entonces los voy a ir mencionando y les voy a pedir que en forma muy concreta amplíen un poquito para que podamos verlos todos. Vamos con el reto número 1 que la Comisión Evaluadora hizo en la presentación que hizo a la Asamblea Legislativa. Mejoras en fortalecimiento de la gobernanza del sistema para el cambio y enfoque en gobierno corporativo. Eso Don es Miguel. el tema de, usted puede agregar en una junta directiva diferentes ministerios, diferentes intereses. Siempre va a tener intereses fuera. ¿Qué es lo que le interesa a un sistema de banca de desarrollo? Tener un especialista, por ejemplo, en finanzas, tener un especialista en micro, tener un especialista en pymes, tener un especialista en innovación. Ese es el concepto que, por ejemplo, la OCDE está impulsando en la composición de juntas directivas. Claro. No esa sumatoria y esa tensión que mencionaba Carlos hace un rato entre sectores. Que eso lo que se vuelve es en un conflicto de sectores. Vamos con el reto número 2, don Carlos. La evaluación, tras la evaluación que ustedes hicieron, hablan de la articulación del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico Institucional con todo este sistema de banca para el desarrollo. Sí, efectivamente, el sistema de banca está comprendido por una serie de actores, que todos son actores del sector público, algunos estatales y otros no estatales. Entonces, lo que se requiere es que a través del Plan Nacional de Desarrollo se articulen todos esos actores para que puedan trabajar de acuerdo al plan de desarrollo institucional que tiene el sistema banca y de esa manera puedan caminar juntos. Claro, vamos con el tercer reto y este quiero que lo comente usted, don Miguel, la integración de productos, dice, no financieros con la oferta financiera actual del sistema de banca para el desarrollo. Lo que pensamos es que el sistema de banca de desarrollo tiene un gran atractivo con los productos no financieros, capacitación, elaboración de planes, evaluación, digamos, de proyectos, etcétera. Eso
no lo tienen tan presente en su cabeza los operadores financieros. Y además el INAH no está aportando la totalidad de los recursos para suplir esos servicios no financieros. Esa es la forma en que se puede fortalecer el sistema de banca, incluso mejorar el producto de un banco particular que pudiera tener interés en colocar el mismo el asunto. Claro, hay una recomendación de mejora. Veamos otro de los retos, el cuarto reto del que habla la Comisión Evaluadora en su informe es la urgencia de captación de nuevos recursos y apalancamiento internacional. ¿Por qué, don Carlos? Porque cuando se instala esta idea de que están sentados en un montón de plata, uno dice, ¿por qué van a captar nuevos recursos? No, efectivamente, los recursos del sistema de banca para el desarrollo están llegando a su tope. Al año 2020 habían 57.000 millones de colones nada más disponibles. De esos, el 2% para créditos y el 4% para avales. Entonces, el sistema está llegando al tope. Entonces, se requiere que, por ejemplo, los recursos que están del peaje bancario de los bancos privados se pueda disponer mediante reformas de ley, mediante algunos otros instrumentos. Pero además, también de que el FONAE, como instrumento de desarrollo, se pueda también utilizar para apalancar, es decir, tratar de emitir títulos con base en esos recursos que están en el FONAE. Pero además hay otros. La banca de maletín que está funcionando en el país no está siendo trasladado todos los recursos. Entonces, se necesita trasladar los recursos. Y, finalmente, ir a organismos internacionales a buscar recursos para fondear el sistema banca. Para hacer una bolsa más grande. Vamos con el quinto reto. Otro de los desafíos que ustedes apuntan es el de mejorar las barreras al acceso expedito en atención a clientes en las ventanillas del sistema de banca para el desarrollo, que es donde, como veíamos antes, don Miguel, las pymes, los agricultores y otros usuarios se encuentran con un exceso de requisitos, burocracia y casi que se sienten rechazados. Ese es el tema, acercarse a la gente, y por eso vimos como muy positivo esta creación de una categoría que se llama colaboradores 50 y además colocadores de crédito. Ya el sistema, la parte financiera, ya hay alrededor de 96 agentes, incluidos colocadores y colaboradores. Eso le da una gran potencia, pero eso hay que verlo. Tiene que desplegarse, tiene que convertirse en sistemas operativos. Muy bien, vamos con el sexto reto que ustedes plantean. Hablan de ampliar la participación de la banca privada. Don Carlos. La banca privada tiene ahora serias limitaciones para prestar sus recursos que capta a través de los depósitos y a través de ahorros. ¿Por qué tiene obstáculos? Porque la ley dice de que únicamente aquellas instituciones bancarias privadas que necesitan tener por lo menos 4 sucursales en el área rural, en el área fuera de la gran área metropolitana. Y solo si se tienen esas condiciones pueden prestar los recursos. Y hay una serie de bancos privados que no tienen esa cantidad de agencias bancarias en el sector rural. Entonces no pueden prestar sus recursos. Pero ahí hemos hecho una llamada de atención, que hoy día la banca es una banca que es digital. Hoy día no se necesita tener una estructura allá en Guapiles o allá en Los Chiles para poder prestar. Muchos de los préstamos se pueden hacer digitales. Entonces no hay necesidad. Ese requisito hay que cambiarlo. Y por eso se solicita una reforma de la ley a la Asamblea Legislativa. Seguimos con la lista. Expansión de productos para el emprendimiento. Ese es otro de los retos que ustedes hablan. Don Miguel, ¿a qué se refieren ustedes con expansión de productos para el emprendimiento? El tema del emprendimiento... Que mencionaba la señora diputada, ¿verdad? No es solo un tema de financiamiento. Por eso es tan importante complementar el financiamiento con apoyos no financieros. Se está apenas iniciando en el país estructuras que promueven el emprendimiento. Digamos, estaba en el sector privado eso más o menos desarrollado, pero en el sector público hay esfuerzos, pero no articulados. La idea que le preguntó usted a Carlos sobre
Plan Nacional de Desarrollo y Plan específico del sistema de banca, la idea que tenemos es el Plan Nacional de Desarrollo, el anterior fue omiso en materia del sistema de banca de desarrollo y es un instrumento indispensable para orientar hacia el emprendimiento. Hay nuevas instituciones y hay que articular el MAG con sus capacidades técnicas de asistencia técnica, el Ministerio de Economía, en fin, tantas instituciones que tenemos en el Estado que se orientan hacia el desarrollo de emprendimiento. Bueno, Claro. eso hay que articularlo en un plan. En un plan más concreto. Reto número 8. Hablan ustedes de concretar la colocación de remanentes del Fondo de Créditos para el Desarrollo con uso de bono del desarrollo. Don Carlos, eso ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Muy brevemente. Efectivamente, eso es darle una reforma que tiene que ser de ley, precisamente para que estos fondos que están parqueados, 200 millones de dólares, se puedan utilizar precisamente para los pequeños y medianas empresas y para las iniciativas emprendedoras. Claro. El reto número 9 que ustedes enlistan es la necesidad de mecanismos para una transferencia efectiva del 15% del presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje. Ese lo voy a pasar porque don Miguel ya se refirió anteriormente a este tema, que hasta el momento solo el 10%. Y el reto número 10, además en ese listado de desafíos que se resumen en la comisión evaluadora, hablan de contar con programas con el Instituto Mixto de Ayuda Social para una mayor inclusión financiera para la población que se encuentra actualmente en situación de pobreza. Don Miguel. Sí, se trata de un fondo que tiene el IMAS colocado. Entonces la idea que está planteando la comisión como reto es darle liquidez a ese fondo. Digámoslo así, comprar la cartera de créditos que ya el IMAS tiene colocados, de tal forma que el IMAS pueda volver a colocar esos recursos. Claro, voy a concluir con un último reto que se enumeró en este informe de la comisión y del que ya doña María Marta Carballo del Partido de Unidad Social Cristiana había hablado, de mejoras que hay que hacer, pero ustedes lo mencionan también como reto, es reorientar propuestas legislativas que amenazan el enfoque del sistema de banca para el desarrollo, así como la sostenibilidad de los fondos. Don Carlos, y creo que aquí ustedes se refieren a iniciativas como algunas ideas que ha habido ahí para condonar deudas de grupos de deudores de banca para el desarrollo. Sí, efectivamente hay dentro de sectores políticos intereses de que el sistema de banca de desarrollo pueda resolver problemas específicos que está pasando en un determinado sector. Que los arroceros, que los lecheros, que los caficultores. Efectivamente. Siempre sobra un necesitado. Y aún más ahora en la época en que estuvimos de pandemia. Entonces, lo que estamos buscando es de que realmente se tenga más información, más conocimiento, que sepan de que realmente los fondos están casi topados y que realmente los fondos de este sistema se utilicen con criterio de sostenibilidad. No son bienes de difunto, ¿verdad? No son bienes que se pueden derrochar, sino que son bienes en los cuales se necesita prestar, por supuesto, a emprendedores y a pequeñas empresas con buenas condiciones de interés y a buenos plazos y buscándole cómo garantizar eso, porque hay un fondo de avales que garantizan que aunque no tengan garantía, las personas puedan utilizar esos fondos, pero que sea sostenible el fondo, de tal manera de que pueda seguir funcionando, digamos, de una manera normal en el tiempo. Don Guillermo, ¿cómo ve usted estos retos y sobre todo cuán posible es que se pueda avanzar en esos retos para que esa idea instalada de que la banca para el desarrollo no le está llegando a la gente, que no es una idea instalada, como dice la señora diputada, la gente en Limón tiene menos posibilidad de llegarle a esos recursos? ¿Cómo puede usted ver estos Bueno, yo creo que es muy importante partir de que el sistema de banca para el desarrollo funciona y es mejorable, por supuesto. O sea, hay que hacer una serie de ajustes, hay que pensar en esa gente que no le está llegando en las zonas rurales, en esos grupos vulnerables de mujeres discapacitados, grupos étnicos, jóvenes, etcétera. Y hay propuestas
Nosotros creemos que esa coordinación, articulación con el IMAS, así lo dijimos en el informe, la transparencia en ese beneficiario final para hacer los análisis correspondientes y ver qué tenemos que hacer para ajustar ciertas cosas del sistema de banca para el desarrollo. Entonces, todo eso nos lleva a pensar, imaginemos esto, o más bien es una realidad, hay mucha gente con necesidades de este financiamiento, pero no hay tanto dinero como mucha gente piensa para poder satisfacer esa demanda. Entonces, tenemos que establecer prioridades y esas prioridades las están estableciendo algunas personas. Eso no puede ser en un sistema de banca para el desarrollo. Claro. Se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados, por favor, que en un minuto súper puntual, van a escuchar una campanita al final, nos den una reflexión final sobre esta mirada que hemos hecho el día de hoy al sistema de banca para el desarrollo. Comienzo con usted, don Carlos Palma, de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Sí, efectivamente el tercer informe nos dio una visión mucho más integral de lo que ha sido el funcionamiento del sistema de banca y encontramos muchas mejoras, un sistema ya más consolidado. Es una institución que apenas tiene 10 años y por lo tanto necesita todavía fortalecerse más, pero en términos generales la encontramos bien y habrá que hacer algunos cambios, efectivamente, a lo interno y cambios externos para poder mejorar el sistema. Pero realmente tiene que ser un sistema de financiamiento que logre llegarle a aquellos sectores que hoy día no tienen financiamiento, que llegue a todo el ancho del país y que de esa manera permita de alguna manera mejorar la condición de cada uno de los sectores vulnerables de la economía costarricense. Muchas gracias, don Carlos. Continúo con usted, don Miguel Gutiérrez Saxe, del Programa Estado de la Nación y miembro de la Comisión Evaluadora. Muchas gracias, Liliana. En síntesis, encontramos un sistema maduro con formas operativas ya desarrolladas, una red que llega hasta la base, la articulación de un conjunto de instituciones, pero que adolece, tiene un conjunto de retos como los que repasamos. Hay gigantescas expectativas en la gente y en el sistema político. Y la verdad que esas expectativas solo pueden ser satisfechas si el sistema de banca para el desarrollo amplía recursos, interesa a los que tienen, porque vea lo que es 98% del sistema financiero no es sistema de banca propiamente. Si usted interesa a ese sector y le da buenos sistemas operativos y lo acompaña, usted va a tener una fórmula exitosa. Claro. Continúo con usted, don Guillermo Bonilla, de la Defensoría de los Habitantes. ¿Conclusión? Bueno, yo creo que el sistema, y como bien lo han dicho don Miguel y don Carlos, se necesita autoevaluar más todavía, ¿verdad? Es una necesidad. Deben haber políticas que impregnen a los operadores. O sea, nos llama mucho la atención que nosotros vimos eso en la presentación del plan 2024, del plan estratégico institucional, y que se coincide con la comisión de que curiosamente en ese plan no coincide, o más bien no participaron los operadores. Ahí hay una gran falencia, ¿verdad? Porque cómo no van a participar si ellos son los que están colocando los créditos. Luego, también hay que revisar, por ejemplo, el promedio es de 6.600.000 el crédito, pero como bien decía la diputada, a veces una persona lo que necesita es comprar una máquina de coser, un horno, una motocicleta, y con eso le cambia la vida. Entonces, esas son cosas que hay que revisar, y también necesitamos ver cómo podemos que la gente pase a otro nivel y más no de subsistencia. Claro. Concluyo con usted, señora diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana. La crítica no es para la Ley de Banca para el Desarrollo. La crítica es para quienes han reglamentado y ejecutan estos recursos. Según la Universidad de Costa Rica, 35% de los hogares costarricenses quieren emprender,
pero no tienen el dinero para emprender. Entonces tenemos informes que nos dicen que el dinero está ejecutado. Claramente sí está ejecutado, pero ¿en quiénes? En la empresa que de por sí ya hubiese calificado para un crédito en la banca comercial normal, o para el emprendedor que no tiene el dinero, ni tiene garantías, ni tiene constancias salariales. Entonces, Banca para el Desarrollo debe reformularse para que pueda llegar a las personas que realmente lo necesitan. Banca para el Desarrollo no es una banca de personas, es una banca de proyectos. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados. Realmente, ojalá que estos procesos de evaluación y de autoanálisis sirvan para que cada vez les lleguen más recursos a las personas que lo necesitan. En momentos en que el desempleo está tan alto, apoyar a los emprendedores es realmente una ruta. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas también por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo aquí en Estado Nacional.